Damos la bienvenida al abogado Esteban Ronda Castro. Él es experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador. La expectativa se abre en el país por una consulta popular que se conoce será con 10 preguntas que propondrá el gobierno de Guillermo Lasso. Quisiéramos conocer su punto de vista, las pistas, los datos que se han dado, las claves con respecto a esta consulta popular que han trascendido ya hasta el momento. Bueno, muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación, como siempre, un gusto. Eh, el día de hoy, específicamente 26 de agosto, se tenía previsto y bajo los anuncios que había realizado el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, tener por lo menos una pista de cuáles iban a ser las preguntas. Pero el día de hoy, el secretario de la presidencia, el doctor Iván Correa, ha señalado que todavía no se las va a anunciar. Sí, lo que sí ha dado certezas del gobierno desde la vocería institucional es que serán 10 preguntas. Eso lo ha reafirmado Iván Correa el día de hoy en sus declaraciones públicas y además ha incorporado un tercer eje a los dos previstos previamente. Recordemos un poco, Gustavo, que los tres ejes que en este momento tendríamos para la consulta popular serían institucionalidad estatal. Dentro de esta podrían ir dos temas, el CPCCS y en segundo lugar el tema de la conformación del legislativo. Tenemos un tema de seguridad que algo se vislumbra respecto a los procesos de extradición, cooperación, colaboración de carácter internacional, tipificación de nuevos tipos penales y además dentro de la seguridad el tema de la coordinación y colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados con reformas al COTAD. Eso es lo que se podría especular un poco en esta materia. Y finalmente, el secretario Correa ha anunciado el día de hoy un nuevo tema. Este nuevo tema es la reactivación económica y el empleo. Sí, entonces se incorpora este tercer eje. No sabemos todavía cuáles vayan a ser las preguntas. De hecho, los colegas periodistas realizaron preguntas incisivas en cuanto a cuándo lo van a publicarse y cuándo se va a anunciar la consulta popular. Iván Correa ha señalado que todavía se encuentran en estudio el tema de las preguntas. Yo creo que, aparte del estudio, Gustavo, lo que se está haciendo es también la elaboración de los anexos. ¿Sí? Recordemos que dentro de una consulta popular o de un referéndum, cosa muy importante son los anexos, porque los anexos de cada una de las preguntas son conducentes a explicar a la ciudadanía en cuanto al cómo se va a ejecutar lo que se tiene previsto consultar. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si es que la Asamblea Nacional se reduce en cuanto al número de legisladores y se da una bicameralidad? Esto, en cuanto a los anexos, se dirá cuándo se la va a reformar, cómo se la va a reformar y qué pasará con los actuales asambleístas si es que estos van a terminar su periodo legislativo o en su defecto será a partir de las siguientes elecciones. Lo mismo con el CPCCS, quién asumirá las competencias y funciones del mismo, ¿sí? En materia de seguridad, qué pasará con, por ejemplo, con la nueva Secretaría de Seguridad Pública, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene una demora, pero en cuanto a la elaboración de los anexos y más que nada en cuanto a la implementación operativa del cómo se ejecutarían sus ideas. La base son estos tres temas que los podríamos ir desmenuzando a lo largo de la entrevista. Iniciemos por el tema de institucionalidad del Estado. Guillermo Lasso en realidad se encuentra ya en una carrera contra el tiempo, algo menos de 3 años le quedan de gobierno. Las críticas a su desempeño son bastante fuertes, las encuestas dan rangos de aceptación bastante bajos y en caída del gobierno, y esto tiene que cambiar, pues si no, políticamente el destino de Ecuador es bastante previsible en cuanto a lo que pueda pasar si las cosas continúan así. En el tema de institucionalidad del Estado, que va de la mano con gobernabilidad, ¿qué cambios considera usted se van a hacer? Se ha hablado mucho de esta pésima relación ejecutivo-legislativo en Ecuador que está afectando, prácticamente bloqueando la posibilidad de que el presidente de la República, más allá de que guste a unos o disguste a otros, pueda implantar un plan de gobierno con sus ideas, con su visión del país. Acertadamente usted señala una cosa. Lamentablemente en Ecuador, institucionalidad es igual a gobernabilidad, porque justamente no tenemos esa independencia de funciones que generen una sinergia a través de las políticas públicas. Entonces, condicionamos la gobernabilidad a las buenas relaciones institucionales que pueden existir, principalmente, mil disculpas, en cuanto a las dos fuerzas, a la legislativa y a la ejecutiva. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, el número de asambleístas va a cambiar
definitivamente va a cambiar. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Democracia establecen en que los asambleístas y el número de asambleístas que cada una de las provincias tiene no se calculan sobre la base de los electores, sino que se calculan sobre la base de los habitantes de cada provincia una vez realizado un censo, ¿sí? Y el censo se lo realiza cada 10 años, según la propia Constitución. Nosotros tuvimos un censo y por lo tanto una relación correlacional proporcional con asambleístas en el año 2010. Después de eso no hemos tenido y obviamente por las circunstancias pandémicas, Lenín Moreno no ejecutó este censo. ¿Sí? Ahora tenemos un proyecto de censo a ser ejecutado a finales de año a través del INEC y es un censo inclusive híbrido según las previsiones, lo cual se prevé que aumente el número de asambleístas, pasar de 137 posiblemente a 154 o hasta 156 asambleístas. Esto obviamente está en detrimento o no va a la par de la calidad de producción legislativa y capacidades de fiscalización y control que tiene la Asamblea. Además que los números de la Asamblea, estimado Gustavo, usted bien lo señalaba, existen números bajos en cuanto a la presidencia de la República y al ejercicio del poder en el Ejecutivo. El segundo número más bajo es la justicia y el tercero, todavía más abajo, es la Asamblea Nacional. ¿Sí? Ninguno de estos sobrepasa el 25% en cada uno de los rangos específicos. Entonces, dar más asambleístas o generar mayor número de asambleístas dentro de este esquema de no aceptación a la institucionalidad, mal va a traer al país en cuanto a institucionalidad. Además, hay otra cosa. No existe una desconfianza a la representación a través de los asambleístas, sino que existe un desentendimiento hacia la calidad de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, la solución de mayor asambleístas no es factible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las organizaciones políticas, dentro de la presentación de candidatos, no han realizado de manera exhaustiva los escrutinios públicos y políticos para la calidad de sus representantes, ni estos se ven preparados a través de los procesos de formación que están llamados a ejecutarlos dentro de las mismas, lo cual ha venido también en detrimento de la calidad de producción legislativa. Y esto a su vez, en cuanto a la relación con el Ejecutivo. Dentro de esta abstracción, lo que nosotros podemos ver es que definitivamente los intereses contramayoritarios, es decir, los intereses no de representación, los intereses muy privados y hasta personales de ciertos asambleístas no pueden ser dejados de lado y el Ejecutivo obviamente tiene que luchar contra esta postura contramayoritaria. Tanto así, Gustavo, que se ha reflejado en los últimos días, y de hecho fue uno de los reclamos que se hizo al Ejecutivo, que en estas mesas de acercamiento puestas por el doctor Saquicela, presidente de la Asamblea, eh, en las mesas de diálogos ejecutivo-legislativo, el Ejecutivo no ha enviado a representantes de alta calidad, o perdón, de alto nivel, ¿sí? Lo cual viene a no reconocer el mismo nivel entre funciones del Estado. Lamentablemente, esas son las circunstancias que nosotros tenemos. Una cura al tema de la producción legislativa puede ser, sí, la reducción del número de asambleístas para generar una conciencia de trabajo. De hecho, esta sería una Aquí pregunta en un populista. paréntesis, si es que las cosas no variaran, no son cambiadas, con el nuevo censo se perfilaría una asamblea con 150 asambleístas Más aproximadamente. de hecho, Gustavo, entre 154 y 156 asambleístas, ¿sí? Casi 20 asambleístas más, ¿ya? Entonces, yo creo que esa también es una pregunta enganche, ¿sí? Va a Ujú. ser una pregunta enganche de corte populista. ¿Por qué? Porque en general el ecuatoriano promedio no está contento con los asambleístas. Por lo tanto, esta pregunta sí puede generar aceptación en cuanto al gobierno y además, obviamente, se la va a enfocar desde el ámbito del gasto público. ¿Cuánto cuesta mantener una asamblea nacional? ¿Cuánto cuesta mantener un asambleísta dentro de una escasa producción legislativa o además dentro de una escasa fiscalización y control que tiene que darse los poderes públicos? Entonces, esto es un tema populista, de enganche, pero a su vez institucional. Esto es lo más fuerte. Bicameralidad, a mi modo de ver, Gustavo, dentro del mismo segmento. Antes de pasarnos de esto, si me permite, doctor Ron, Claro, en temas que no son solamente cuantitativos, también de calidad, ¿se podría de alguna manera intervenir? Pues esa baja calificación de la Asamblea es una baja calificación a la calidad de los políticos ecuatorianos. definitivamente, es una calidad.
Es una calificación a la calidad no solo de los políticos, sino también de las organizaciones políticas y de sus Ujú. estructuras internas. Como yo le decía previamente, Gustavo, lamentablemente las organizaciones políticas dentro de su estructura interna no cuentan con procesos estables ni sinérgicos a efectos de preparar a sus cuadros políticos. ¿Sí? Porque se entiende por mandato constitucional y además porque el Código de la Democracia así lo establece, que las organizaciones políticas deben preparar a sus cuadros dentro de lo que es una formación ideológica, pero también contribuir en cuanto al entender el funcionamiento del Estado. Entonces, ahí hay una falla grandísima. Segunda cosa, Gustavo, el tema de la militancia, ¿sí? Una persona lamentablemente puede ser candidato, y por eso vemos el transfugismo político, puede ser candidato por varias organizaciones políticas porque tenemos esta norma válvula que es tener los candidatos invitados. Es decir, este candidato que no necesariamente es militante, adherente o en su defecto afiliado a la organización política, lo cual rompe y dista con la disciplina político-partidaria que debe tener un candidato, ¿sí? Por eso vemos que candidatos pasan entre listas. Ahora, a pesar de que tenemos pues una pequeña norma que no permite tanto el transfugismo con las renuncias a sus propias organizaciones políticas 6 meses antes de la inscripción de la candidatura, igual estos candidatos siguen siendo invitados. Por eso vemos candidatos que no han tenido trayectoria en el ámbito de la administración pública que están siguiendo con la línea de ser candidatos por el populismo electorero del país. Entonces, el mejoramiento de la calidad legislativa va por ahí. Creo que un llamado de atención fuerte es la reducción del número de asambleístas, obviamente, pero además, eso es el llamado popular, ya esa es la pregunta enganche, pero además se debería generar una reforma a donde realmente apunta la debilidad estructural que son las organizaciones políticas. ¿Cómo se hace esta reforma, Gustavo? Código de la Democracia y controles exhaustivos. En el otro aspecto de mejoramiento de la economía y empleo, ¿qué es lo que podría proponer Guillermo Lasso? ¿Serán aquellos aspectos que fueron de una u otra manera rechazados en la Asamblea relacionados con el tema laboral, parcialmente con lo tributario, desarrollo económico, sostenibilidad fiscal? Le veo bastante complejo que eso pueda ser consultado, ¿sí? Le veo muy complejo que eso pueda ser consultado por dos temas. Si es que existe un reciclamiento de las preguntas o al menos de las intenciones que tuvo el Ejecutivo con esta primera ley trole de inversiones que se trató de pasar el año anterior y hacerlo por preguntas sueltas, le veo muy complejo porque sería como utilizaba en la definición, un recicle de preguntas, solo que ahora se requiere de una autoridad popular a efectos de que éstas se puedan poner o se puedan llevar a cabo. Esta ley además ya fue tratada y fue archivada, por lo tanto la ley podría ser consultada tal cual. Ahora, ¿qué se puede preguntar en cuanto a economía? Tributos no se puede consultar, ¿sí? Reactivación económica no se la puede consultar. Tal vez lo único que pueda ser consultado es el tema del régimen especial laboral, es decir, crear este régimen laboral paralelo que facilite las relaciones comerciales, pero esto va en detrimento de los derechos, porque recordemos, Gustavo, y lo hemos analizado en este espacio, que los derechos laborales son un conjunto que se va llenando de prerrogativas, ¿no es cierto? Y cualquier derecho se va llenando de prerrogativas y hace que esta masa sólida de derechos y de contenidos pueda ser ejecutable. Si es que se crea un régimen laboral paralelo, esta masa o estos avances en cuanto avances históricos en cuanto al contenido de los derechos laborales puede romperse. Por lo tanto, se podría decir que es una materia regresiva en cuanto a derechos. Le veo muy complicado y el anuncio del secretario Correa no ha sido completo, solo se habla de reactivación económica y de generación de empleo. Recordemos además, Gustavo, que los números de empleo han subido. ¿Sí? No de pleno empleo, pero al menos de empleo han subido en los últimos meses una vez que se dio de baja el paro. ¿Sí? Entonces existe cierta reactivación. Tal vez la promoción de créditos para el emprendimiento, que es una deuda que tiene el Estado, podría ser una de las materias a ser consultadas. No quisiera dejar de conocer su opinión, doctor Ron, sobre lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional con respecto al juicio a los tres vocales del Consejo de la Judicatura y a la expresidenta de ese organismo. Hay legisladores que han hablado con este medio de comunicación que describen una situación llena de suspicacias. Se dice que allí el objetivo es tomarse o por la oposición o por parte del gobierno el Consejo de la Judicatura y en definitiva controlar la justicia. Nos han dicho de un esquema incluso para repartir
jueces, notarios y otros dignatarios a lo ancho y largo del país. Así es, Gustavo. El tema del Consejo Nacional de la Judicatura es un tema bastante álgido. El Consejo de la Judicatura como principal órgano de control disciplinario de jueces y en general de todos los operadores de justicia, tiene actividades muy delimitadas, pero además siempre se ve injerencia por parte de las autoridades administrativas del mismo, ¿sí? Además, recordemos que, por ejemplo, existen evaluaciones a los jueces que todavía están en proceso de ejecución, existen renovaciones de jueces en varias instancias que tienen que realizarse y también las renovaciones dentro de lo que es el esquema notarial, que no se ha renovado hace mucho tiempo. Lamentablemente en el país no existe una, no existe una situación muy cercana o cierta respecto de lo que esto pueda suceder. ¿Qué es lo que pasa? Finalmente, en el juicio político del Consejo de la Judicatura que va a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional, en los próximos días se va a debatir una conveniencia de carácter político. ¿Sí? No va a ser un tema institucional, va a ser una conveniencia de carácter político a fin de colocar a los nuevos miembros dentro del mismo. Porque si es que el juicio político termina con la destitución y censura de los vocales del Consejo de la Judicatura, no necesariamente es que se va a dar una renovación dentro de los parámetros legales y constitucionales, sino que realmente va a empezar una segunda pugna en cuanto al cómo se va a distribuir el poder dentro del poder. Yo ¿Cómo ve creo, usted la actuación de Iván Sequicela, presidente de la Corte, en este tema? la situación del doctor Iván Saquicela al enviar una nueva terna, o sea, eso también pone mucho en tela de duda, ¿no? Enviar una nueva terna cuando su terna fue en primer lugar rechazada y luego él mismo dijo que no iba con esa terna, envía una segunda terna a efectos de consolidar una persona dentro de la presidencia del Consejo de la Judicatura y a la par tener una acción judicial por parte del presidente actual, el doctor Murillo, que posiblemente le dé la presidencia al mismo que está en una acción extraordinaria de protección. O sea, todo ese meollo judicial tiene o puede ser lo único resuelto a través de la designación de los nuevos vocales. ¿Sí? A través de el juicio en el político. Las actuaciones del doctor Saquicela, Iván, les veo bastante complejas, ¿sí? Le veo como que están exacerbadas en cuanto al momento temporal en el cual quiere presentar la terna, ¿sí? ¿Y por qué en este momento? Cuando se ve que definitivamente por el lado del legislativo puede haber un juicio político para que merme a todos los vocales, ¿no? Él como presidente de la Corte Nacional de Justicia y en virtud de lo que dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, debe enviar una terna y mantener su terna, porque si no sería un incumplimiento de funciones. Yo creo que eso es el principal o la principal señal del envío de la terna por parte del doctor Iván Saquicela. Bien, muchas gracias, doctor Ron, por habernos atendido. Gustavo, siempre un gusto. El abogado Esteban Ron Castro es experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador.